En la sesión de hoy voy a terminar de resolver la tira de ejercicios relacionados con los problemas de disoluciones, ¿de acuerdo? En los vídeos anteriores habíamos solucionado los problemas del 1 al 8 y en este vídeo voy a resolver los problemas del 9 al 14, ¿de acuerdo? Entonces, si les parece, vamos a continuar. Fíjense, el problema número 9, ¿sí?, dice determinar la fracción molar. Vamos a ver. La fracción molar del soluto de una disolución hecha tomando 2 gramos de hidróxido de calcio, ¿sí?, y disolviéndolo en 200 centímetros cúbicos de agua. Bueno, entonces nos da los pesos moleculares del calcio, del oxígeno y del hidrógeno, ¿de acuerdo? Para el calcio tenemos 40.08, el oxígeno 16, el hidrógeno 1. Por lo tanto, serán 40.08 más 16 por 2 más 2, ¿de acuerdo? Entonces son 40 más 32, que son 72, más 2 son 74.08, ¿de acuerdo? Peso molecular será 74.08 gramos por mol, ¿sí? Y ya vamos a despejar aquí un poquito la pizarra para dejar espacio. Bien, entonces acuérdense que la fracción molar se va a calcular considerando los moles de soluto, ¿sí?, y poniendo en el denominador todos los moles que están presentes en la disolución. En este caso solo hay 2 componentes. Si hubiera 3, 4 o 5 habría que poner los moles. Serán los moles del soluto más los moles del disolvente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces fíjense, primero lo que tenemos que calcular es cuántos moles son 2 gramos de hidróxido de calcio, y para eso lo que vamos a hacer es utilizar la expresión que hemos estado utilizando. El número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. Por lo tanto tenemos 2 dividido entre 74.08, ¿de acuerdo? Y esto nos va a dar, ¿sí?, 0.026 moles. 0.026 moles. Por lo tanto ya tenemos aquí el primero de los términos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tendremos nuevamente 0.026, que corresponde al hidróxido de calcio, pero también tendremos que tener los moles de agua, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtenemos los moles de agua a partir de un volumen de agua? Bueno, simplemente hay que considerar que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, si tenemos en este caso, ¿sí?, el valor de la densidad, ¿sí?, densidad es igual a masa partido por volumen, 1, ¿sí?, por, en este caso, por 200 nos dará 200 gramos. Y posteriormente, considerando el peso molecular del agua, que son 18 gramos por mol, ¿sí?, un oxígeno y 2 hidrógenos, pues simplemente lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente la fórmula, ¿sí? En este caso tendríamos que 200 entre 18, ¿sí?, tendríamos
200 entre 18 es igual a 11.11, ¿de acuerdo? Tendríamos 11.11 moles, ¿sí? Entonces, para calcular la fracción molar del hidróxido de calcio tendríamos que sumar los moles correspondientes al hidróxido de calcio más los moles correspondientes al agua. Y una vez resolviendo esto tendríamos 0.0023. Este es el resultado de la fracción molar del hidróxido de calcio, ¿de acuerdo? Bueno, un problema muy sencillo y voy a continuar con el problema número 10. Con el problema número 10, ¿sí? Problema número 10. El problema número 10 nos dice, tenemos 3.42 gramos de sacarosa, ¿sí? 3.42 gramos de sacarosa. Simplemente la forma molecular si es C12H22O11, ¿de acuerdo? Que están disueltos en 18 gramos de agua, ¿sí? Cuyo peso molecular, el peso molecular del agua es 16 más 2, 18 gramos por mol. Dice, ¿cuáles son las fracciones molares de cada uno de los componentes? ¿Sí? ¿Cuáles son las fracciones molares? Pues tenemos dos componentes, ¿sí? Acuérdese que en las fracciones molares los resultados de cada uno de los componentes deben sumar 1, ¿sí? Porque es una fracción correspondiente a la subdivisión de una unidad, que es la fracción completa, la totalidad de las fracciones. Entonces, para calcular la fracción molar de la sacarosa, pues tendremos que calcular el número de moles de sacarosa dividido por el número de moles de sacarosa más el número de moles de agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a operar de la misma manera. Para ello vamos a obtener el peso molecular de la sacarosa, que en este caso sería 12 por 12 más 22 por 1 más 16 por 11, ¿sí? Y esto nos da 342 gramos por mol, ¿sí? Bueno, pues simplemente aplicamos nuevamente la fórmula para calcular los moles. Número de moles es igual a los gramos partido por el peso molecular. Sustituyendo nos quedan 3.42 entre 342 y esto nos da un valor de 0.01 moles, ¿sí? 0.01 moles. Entonces, nuevamente tendremos aquí que sustituir, ponemos 0.01 y 0.01 más lo correspondiente al agua. Con respecto al agua, pues tenemos nuevamente que hacer la misma operación. Para calcular el número de moles utilizamos el peso molecular del agua, que son 18 gramos por mol, y la cantidad de agua, que son 18 gramos. Este gramo con este gramo se me va, 18 en 18 me queda 1 mol. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tendremos que sumar 1 mol y esta solución nos da 0.009 moles. Bueno, 0.09 la fracción molar de la sacarosa en esta disolución, y lógicamente si a 1, ¿sí? Si a 1 le restamos el valor de la fracción molar de la sacarosa, para el agua nos dará 0.991, ¿sí? Estos dos valores, si los sumamos, deben resultar 1, ¿de acuerdo? De esta manera calculamos las fracciones molares en el problema número 10, ¿sí? Bueno, voy a continuar con el problema número 11.
Entonces, aquí tenemos el problema 11 que nos dice: se disuelven 25 gramos de metanol. 25 gramos de metanol en 50 gramos de agua. En 50 gramos de agua. Dice: calcular la fracción molar del metanol y del agua en la disolución. Bueno, pues nuevamente, sí, vamos a operar teniendo en consideración los pesos moleculares del metanol y del agua. En este caso, el peso molecular del metanol serán 12 más 4 más 16. Y estos son, y 10, 20, son 28 y 4, 32 gramos por mol, mientras aquí serán 18 gramos por mol. Pues nuevamente, ¿sí? Vamos a calcular el número de moles para el metanol y el número de moles para el agua. En este caso, el número de moles serán 25 entre 32. Y para el agua serán 50 entre 18. Y este problema, ¿sí?, pues nos da 0.781 moles para el metanol y 2.77 moles para el agua. Entonces, aplicando la fracción molar, pues tendremos 0.781 dividido por 0.781 más 2.77. Y en este caso tendremos para el metanol una fracción molar de 0.219, mientras que para el agua tendremos 0.781. ¿De acuerdo? Tenemos 0.781. Estos son los resultados de la fracción molar. ¿Sí? Bueno, muy sencillo, un problema muy fácil. Vamos a continuar con el ejercicio número 12. ¿Sí? Con el ejercicio número 12. Y el problema número 12 nos dice, ¿cuál es el porcentaje en masa, el tanto porcentual en masa de cloruro de sodio en una disolución que está constituida por 20 gramos de cloruro de sodio y 180 gramos de agua? Bueno, ¿cuál es el tanto porcentual en masa? Por lo tanto, nos están pidiendo los gramos. ¿De acuerdo? Los gramos. Bueno, pues, ¿cómo vamos a operar? Pues este es un clásico problema, un ejercicio muy sencillo, ¿sí?, para transitar de estos términos absolutos en gramos a unos términos de concentración. ¿Cómo vamos a plantear estos problemas? Pues simplemente vamos a considerar que 20 gramos del cloruro de sodio más 180 gramos del agua nos van a dar 200 gramos, ¿sí?, de la disolución, 200 gramos en total. Y, por consiguiente, podemos inferir que 200 gramos constituyen el 100% de los gramos de la disolución. ¿De acuerdo? Entonces, si 200 es el 100%, 20 gramos correspondientes al cloruro de sodio, pues se pueden calcular estableciendo esa razón de proporcionalidad. Y en base a eso, calculamos 20% entre 200, ¿sí? Simplemente por 100 son 2000, entre 200 pues queda el 10%, si no me equivoco. ¿Sí? Estamos en el problema número 12. Es que nos queda el 10%, tiene una concentración del 10%. Y por lo tanto, si el 10% corresponde al cloruro de sodio, el 90% corresponde al agua. ¿Sí? De esta manera podemos exactamente calcular el tanto porcentual en términos de concentración que corresponde al cloruro de sodio y al agua en esta disolución. ¿Sí? Esto sería lo correspondiente al problema número 12.
Vamos a proseguir con el problema número 13. ¿Sí? En el problema número 13 nos dice, se disuelven 20 gramos otra vez de hidróxido de sodio. De hidróxido de sodio en 560 gramos de agua. Gramos de agua. Ok. Entonces nos indica calcular A, la concentración de la disolución en tantos porcentuales, pero referidos a gramos. El tanto porcentual en gramos. Bueno, pues entonces luego nos dice que calculemos también la molalidad. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a operar. Para el apartado A vamos a plantear de la misma manera que hemos hecho para el problema anterior. Vamos a considerar el peso total de la disolución como el 100% del peso de la disolución y por consiguiente vamos a sumar 20 más 560 y esto nos va a dar 580 como los gramos totales que pesa la disolución. Por lo tanto, podemos asumir que 580 gramos corresponden al 100% del peso de la disolución. Y por lo tanto, a partir de esta regla de proporcionalidad, podemos inferir que 20 gramos, en este caso de hidróxido de sodio, corresponderá a X. Si despejamos esta variable, nos da, ¿sí?, que el hidróxido de sodio está al 3.44%, ¿sí? Al 3.44%. Haciendo la misma operación para el agua, ¿sí?, pues tendríamos que, si 580 es el 100%, pues simplemente 560, que es lo correspondiente al agua, tendrá el resto del porcentaje, que es básicamente restarle a 100 3.44, y esto nos da 96.55%. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos el hidróxido de sodio al 3.44% en términos de gramos, ¿sí? Y el agua al 96.55%. Ok. Esto con respecto al apartado A, ¿sí? Al apartado A. Ahora vamos a dar respuesta al apartado B. Y el apartado B nos pide la molalidad. Entonces, la molalidad, acuérdense, que puede calcularse estableciéndose la relación entre el número de moles de soluto dividido por la cantidad de kilogramos del disolvente. Bueno, el número de moles del soluto primero tenemos que calcularlo y para ello tenemos que utilizar la expresión que hemos estado utilizando continuamente, que son el número de moles es igual a los gramos dividido por el peso molecular. Como no tenemos el peso molecular del hidróxido de sodio, lo vamos a calcular ahora, que son del sodio son 23 gramos por mol más 16 del oxígeno más 1 del hidrógeno. Y esto nos da 23 más 17, nos da 40 gramos por mol. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser dividir 20 gramos entre 40 gramos por mol, el gramo con el gramo se me va, 2 entre 4 me queda en medio, son 0.5 moles. ¿Sí? 0.5 moles. Por lo tanto, sustituimos arriba 0.5 moles y abajo tendremos que poner la cantidad de kilos de el agua. Y en este caso ya nos da el problema, el dato en términos de gramos, ¿no? Entonces, simplemente son 560 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que es 0.560. ¿De acuerdo? Y esto nos da un valor de molalidad de 0.86, ¿de acuerdo? Una molalidad de 0.86, ¿de acuerdo? Bueno, esto con respecto al problema número 13. Y finalmente vamos a resolver el problema número 14, ¿sí? El número 14, que también es muy sencillo, ¿sí? Son problemas muy sencillos que, de la misma manera, la dinámica que pretendo es que ustedes identifiquen la técnica de planteamiento para calcular determinadas variables puntuales con unos datos que se les
ponen el enunciado de tal manera que luego, cuando los problemas sean un poco más complicados, sean capaces de integrar todos estos mecanismos operativos para generar un planteamiento integral, ¿de acuerdo? En un ejercicio práctico, en un problema un poquito más complicado, ¿sí? Entonces, el problema número 14 dice: ¿qué porcentaje en volumen? Nos está preguntando, ¿sí? Nos está pidiendo que le demos el tanto porcentual, pero en términos volumétricos, ¿sí? Tendrá una disolución obtenida disolviendo 80 mililitros de metanol en 800 mililitros de agua. ¿Sí? Y luego nos aclara, dice, suponer que los volúmenes son aditivos. Bueno, efectivamente. De la misma manera que antes, teniendo los gramos, ¿sí? Lo que hacíamos es sumar todos los gramos para escribirle un tanto porcentual del 100%, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso para los volúmenes, y en este caso vamos a plantear que 800 más 80, que son 880, constituye el 100% del volumen de la disolución, ¿de acuerdo? Si 880 es el 100%, entonces 80 del metanol pues será X, entonces tendremos 80% entre 880, ¿sí? Y eso nos da que es un 10% del volumen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si el metanol tiene un grado de concentración del 10%, el disolvente, que es el agua, pues simplemente estará en un 90%, ¿de acuerdo? Y este es un claro ejemplo de cómo se pueden expresar las concentraciones volumen. En este caso es una concentración 10-90 que se corresponde con una proporción 80-800 respecto, o si lo medimos en términos volumétricos, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí los problemas de disoluciones. Y en el siguiente vídeo lo que voy a hacer va a ser incrementar un poco más, voy a dar otro vídeo sobre la parte teórica que todavía nos falta equilibrios ácido-bases, propiedades coligativas, nos falta varias cosas que la próxima semana ya tendremos que terminar.